Dios les bendiga a mis amados hermanos, tengan ustedes muy buena noche. Qué bueno que se tomó el tiempo para ver este video y tratar de que estudiemos juntos la palabra del Señor. Dice la Biblia que la palabra es viva, es eficaz. Dice la Biblia que nosotros hacemos bien en estudiar su palabra. Es como agua para nuestro interior, para nuestra necesidad más profunda. Es como alimento. Ese maná que los israelitas tenían en el momento en donde necesitaban ser nutridos y fortalecidos, como esa comida que le dieron a Elías cuando estaba él solo y triste, apartado. Así es la palabra del Señor para nosotros, como un oasis, como algo que puede ser que nos refresque el corazón, nuestro interior, en medio de tanta necesidad, en medio de, de tanta necesidad interna. Encontramos la palabra del Señor en esta noche. Vamos a leer el libro de Hechos. Estamos nosotros estudiando el capítulo 4. Ya vamos a dejar únicamente, creo que 5 versículos al final. Hoy vamos a estudiar del 23 al 31. Y voy a tratar de ponerlo acá en la pantalla para que usted lo pueda ver. Así que para que lo leamos nosotros, para que lo leamos juntos. Fíjese que estaba yo pensando en que cuando uno verdaderamente anhela, necesita, quiere eh, aprender de la palabra, tiene que invertir tiempo. Definitivamente no podemos nosotros eh, desear, desear buscar conocimiento sin profundizar o sin darle un tiempo específico, como aquel hombre que desea tener una complexión física fuerte. Tiene que invertir tiempo, definitivamente tiene que invertir recursos. Y eso es lo que nosotros anhelamos hacer los domingos. Unos minutos podamos nosotros meditar en la palabra y podamos estudiar contextualmente la Biblia, cosa que la mayoría de los cristianos no hacemos. Eh, y esto es una puerta que Dios ha abierto. Dice la Biblia, y puestos en libertad vinieron a los suyos. Estoy leyendo el capítulo número 4 del 23 al 31. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a tratar de recapitular por lo menos lo que vimos estas últimas dos domingos. Y es que lo que pasa o lo que está pasando aquí, usando el contexto obviamente, es que aquí se está terminando como la primera persecución de la iglesia. Es decir, que este es el resultado de haber sanado a un cojo. Si usted tiene memoria o ha estado en los programas anteriores, todo empezó en Hechos capítulo 3. Bueno, todo empezó desde Hechos capítulo 2.
Y así nos podemos ir atrás. Todo empezó en el capítulo 1 y empezó cuando Cristo vino. Es decir, que toda acción generalmente, obligadamente, va a crear una reacción. Algo en cadena va a venir después de todas nuestras actitudes, de nuestras acciones que hagamos. No solamente del lado negativo, es decir, cuando pecamos o hacemos algo indebido, obviamente tiene una consecuencia. Nos es como más, nos es como más común ver esto de la manera negativa. Es decir, cuando una persona hace algo malo, generalmente le dicen a uno, esa es la consecuencia de su pecado. Esta es la consecuencia de haber ido a hacer esa cosa que a Dios le desagradó. Es la consecuencia de su error. Es la consecuencia de una mala decisión. Y estamos como más familiarizados a las consecuencias cuando hacemos las cosas malas. Pero déjeme decirle que no solamente es esa el total de la historia. Hay una parte que no se habla y que casi no estamos acostumbrados. Y digo esto porque cuando pasa alguna situación y hemos hecho lo bueno, estamos tan mal acostumbrados a esto que nos parece cosa extraña. Por eso el apóstol dice, no hombre, que no nos sorprenda como alguna cosa extraña vinieran las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, las enfermedades. O sea, es decir, que si no has hecho nada malo y viene lo malo, pues no es nada extraño. Es la consecuencia de haber hecho lo bueno. En este caso vemos que Pedro y Juan iban a orar a la hora de la oración. Eso lo dice Hechos capítulo 3. Y cuando ellos fueron a orar, se encontraron a un cojo en la entrada de la Hermosa. Y lo que hicieron fue sanar al cojo. Y la consecuencia de haber sanado al cojo es que el cojo se aferró a ellos y que el pueblo se agolpó buscando este favor divino. Y se empezaron como que a salir del orden las cosas, no de parte de Pedro y Juan, sino de parte de la gente. Pero ellos tuvieron la madurez, la capacidad espiritual de poder poner las cosas en su lugar. Cuando dijeron, no, nosotros no hicimos esto que ustedes están viendo. El que lo hizo fue Jesucristo, el que vosotros crucificasteis. Es decir, que ellos trataron de las cosas arreglarlas, o ¿cómo le puedo decir? Empezaron como a darles una reestructura, una restauración a la fe y a la visión de ellos. Pero esto no es todo. Al final, en el capítulo siguiente o anterior, me refiero a los que leímos al principio del capítulo 4, vemos que fueron llamados al concilio después de que arreglaron Pedro y Juan, por decirlo así, arreglaron la visión de la sanidad respecto al cojo y al pueblo. A ellos les tocó que volver también a arreglar esta situación de la sanidad delante de los líderes religiosos de ese tiempo. Y aquí estudiamos nosotros que estaban en el Sanedrín, estaban los líderes de Jerusalén, los gobernantes, los ancianos, los escribas y los saduceos. Es decir, que ellos les tocó que también de alguna manera dar testimonio o arreglarlo, entre comillas, arreglar la visión que ellos tenían respecto a la sanidad. Y terminamos viendo que ellos fueron llevados a la cárcel y fueron amenazados de que no hablaran más de Jesucristo y de la resurrección. Y lo que estamos leyendo, esto es parte de la consecuencia de haber hecho ese bien. Y por eso es que quería tomarme unos minutos para a usted darle a entender o explicarle que las cosas buenas que hacemos también tienen una consecuencia. Lo único es de que nosotros no le llamamos consecuencia. Le llamamos que algunas veces le llamamos fruto, que todo lo que el hombre siembra eso cosecha. A veces le llamamos retribución, que toda acción trae una retribución. Es decir, que cuando tú haces cosas buenas y te salen malas cosas, no tienes por qué desanimarte, hermano o hermana. El hecho de que tú estés buscando a Dios, el hecho de que tú te estés metiendo más o que quieras servir, que no sea extraño que de pronto algo malo te suceda. No tienes que verlo como algo que se sale del orden, o que Dios se está equivocando o te está abandonando, o que de pronto no estás haciendo las cosas bien. Por eso debemos de examinarnos todos los días. Debemos nosotros examinar nuestra vida tal como está y tratar de poder discernir que lo que estamos nosotros experimentando, si es algo malo, tenemos que tener la convicción y la seguridad de que es
simplemente la consecuencia de algo bueno que se está haciendo en Dios. Esto es algo así como esto es otro ejemplo, cuando está Elías, dice la Biblia que él ordenó el culto y retó a los sacerdotes de Baal. ¿Se recuerda usted? Eso lo dice el libro de Reyes, que él al final del día hizo como un examen y le decía a los sacerdotes que invocaran a su Dios. Y al final de la historia, Elías termina matando a los sacerdotes. Dice que los llevó a un lugar y los degolló y los mató. Eso es algo bueno porque había menos contaminación. Estaba quitándole la administración a Baal. Pero después de haber operado ese milagro, esa acción buena, se levantó una mujer pequeña. Eso no lo digo yo, eso lo dice la historia. Una mujer pequeñita, pero con un temperamento muy fuerte, con un espíritu totalmente desviado, malo, llamada Jezabel. Y esta mujer, ahí sí que encuevó a Elías. Ahora, ¿esto qué significa? Hay un apóstol de Ministerio Ebenecer que se llama Mario Rivera. Y sería bueno que usted escuchara esa predicación, si usted puede hacerlo. Se llama El Contragolpe. Y es precisamente eso lo que le está pasando a Pedro y a Juan. Fue como un contragolpe de las tinieblas por haber operado una sanidad. Ahora vemos de que cuando ellos son liberados, porque eso dice el verso 23, puestos en libertad, dice. Mire, esto es algo impresionante. Por favor, téngame un poco de paciencia, porque lo que estamos viendo acá es que después de que ellos eran esclavos, o estaban atados, o estaban prisioneros, ellos salieron. Y al lugar que fueron ellos a buscar fue a la congregación. Aquí hay dos cosas que quiero que estudiemos. La primera es que la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Esa libertad plena, no es la libertad que yo estoy hablando acá, de una libertad física. Porque ya lo hemos hablado, que hay personas en las cárceles que están libres y hay personas en la calle que están esclavas. Lo que les trato de explicar o de darle a entender a usted es de que ellos, cuando salieron a libertad, acudieron a los suyos. Y esto a mí me habla o nos habla de que ellos no tenían que aparentar nada. ¿Qué pasaría si un hermano es llevado preso en una congregación? ¿Qué pasaría si un hermano lo detuviera la policía por algo? Yo estoy seguro que muchos de los hermanos de las congregaciones empezarían a murmurar, empezarían a hablar, y el hermano tal vez se tendría que comportar de una manera y a justificarse, porque eso es lo que pasa. A veces tratamos de aparentar algo para que no nos rechacen, para que no nos miren mal, y tratamos de aparentar algo. Pero cuando la Biblia menciona que ellos en libertad vinieron, yo lo que puedo ver aquí es que ellos eran como son. No tenían que aparentar nada, no tenían que agradar a nadie, sino ser como realmente son delante de Dios. ¿Cuánto falta eso en nuestras vidas, hermanos? Ser libres. ¿Y cuánto falta en nuestras vidas ser como realmente somos? La honestidad, la verdad. ¿Cuánto necesitamos esa libertad plena? Y esa libertad no estoy hablando de algo físico, ya le estoy diciendo, sino una libertad para poder expresarnos. Hay mujeres que no se pueden expresar en la casa porque pueden ofender al hombre. Hay hombres que no pueden expresarse porque pueden ofender a alguien. A los niños, los hijos no se pueden expresar porque uy, Dios guarde si digo esto. Hermano, usted es libre. Si algo va a decir, si algo va a hacer, si algo le gusta, sea libre. Y si eso no está correcto, se le va a decir y usted va a cambiar. Pero usted nunca va a saber que alguien tenía un gusto si no lo muestra. Por eso dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y cuando la Biblia habla de esto, uno lo que piensa es, sí, cantar, alabar, gritar, correr. Puedo correr, y todo corriendo. Puedo gritar, somos libres. Eso no es ser libre, hermano.
Libre es ser como eres honestamente. Libre es presentarte a Dios de la misma manera que te presentas con el hermano. Libre es reconocer tus fallas. Libre es pedir ayuda. Libre es mejor apartarte para no ofender o no lastimar. Libre es pensar las cosas. Libre, eso es libertad. Ahí está el Espíritu. Entonces Pedro y Juan, ellos salieron de la cárcel y llegaron con libertad. Ellos sabían que allí ellos no iban a ser rechazados. Y ese es el segundo punto que yo quiero hablar del versículo 23. Dice que vinieron a los suyos, hermano. Usted no sabía, yo hace muchos años estuve leyendo un libro de la historia de la iglesia, y en general, la historia de la iglesia, y habían algunas aportaciones, algunas llamadas interesantes, en donde decían que cuando en alguna sociedad, en alguna cultura, en algún pueblo, incluso en naciones, sobre todo en Estados Unidos, cuando querían a alguien prominente, importante en un lugar, cuando estaban necesitados de alguien que ocupara un cargo importante para la sociedad, un juez, cuando necesitaban a alguien para un cargo que iba a representar la pureza, la lealtad, la honestidad, ¿sabe de dónde la sacaban? ¿Sabe usted de dónde sacaban a la gente? Muchos presidentes de los Estados Unidos los sacaban de allí, los sacaron de las iglesias, por si usted no sabía. Antes no hacían como ahora, el que tuviera más pisto, el que tuviera más poder, el que apellido tiene. No, antes eran sacados para ocupar cargos importantes, para ocupar lugares de preeminencia para la sociedad de las iglesias. Y esto me hace pensar que cuando ellos vinieron a los suyos, no solamente sabían que podían ser como eran delante de ellos, porque pudimos nosotros pensar que pudieron acudir a su familia, pero vinieron a su iglesia, a su congregación, a los suyos. Llegaron a donde estaba el pueblo de Dios. Después de salir a donde fueron a congregarse. Fueron a buscar a la iglesia, a los hermanos. Mire, qué interesante esto. ¿Sabe por qué? Porque allí era en donde ellos iban a encontrar soluciones. Ahí era donde ellos iban a encontrar apoyo. Ahí era donde ellos iban a encontrar amor, comprensión, dirección, ayuda, soporte, consuelo, alegría. Es decir, que ellos acudieron a los suyos porque sabían lo que iban a encontrar en medio de ellos. Ahora, ¿cómo somos nosotros, hermano? No solamente vamos a las iglesias aparentando lo que no somos, sino que allí mismo nos atacamos. Pareciera ser que la iglesia ahora ya es casi que un ring, es como una competencia. Ahora la iglesia se transforma en una guarida, así como cuando Jesús vino. Por eso cuando Jesús vino, eso es una referencia a que cuando Él venga, el estado de muchos será igual que cuando Él vino mediante el vientre de María. Yo en esta noche lo que trato de llevarte es a que podamos comprender que en las dificultades, en los problemas, en las angustias, estos hombres acudían a la iglesia. Fíjese que ellos estaban pasando una dificultad y el lugar donde escogieron ir fue a la congregación, a los suyos. Ahora, este es el versículo número 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. Y miren lo interesante que dice este versículo. Aquí no vemos solamente la libertad que tenía Pedro y Juan, ser como eran. No solamente estamos viendo que el lugar donde uno necesitaría ir cuando está triste es a la congregación. El lugar donde uno debería de ir para recibir fortaleza de los hermanos es a la congregación, a las iglesias. Ahora, en este lado
vemos el estado de los hermanos, el estado de nosotros, el estado de la iglesia, cómo debería de estar. Dice que inmediatamente cuando oyeron el testimonio de Pedro y Juan, dice la Biblia, alzaron unánimes la voz a Dios. Mire el estado de ellos. En el instante que ellos empezaron a decirles y a contarles, ellos empezaron a orar, empezaron a interceder. No empezaron a cavilar en su mente y en su corazón, ¿por qué están en la cárcel? Pero no será que hicieron esto, o ¿por qué no hacemos esto? Sino el deseo de ellos era que la voluntad de Dios se cumpliese en sus vidas. Y como la voluntad de Dios para más del 95% de la iglesia es desconocida, lo que ellos estaban haciendo fue lo mejor y la mejor enseñanza que podemos tener, que es buscar su voluntad, buscar su dirección en oración. Y de este respecto vamos a hablar un poco más al final, pero antes de avanzar te quiero explicar que ellos oraron de la siguiente manera. Y alzaron su voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, note, aquí hay muchas cosas que podemos hablar, pero voy a hablar por lo menos algunas que considero importantísimas. Lo primero es que ellos alzan su voz y lo extraño es que ellos dicen, o mejor dicho, está escrito su oración. No solamente dice y oraron a Dios como en otras ocasiones, y oraron al Señor en el aposento alto, y oraron al rey, y oraron a su padre. No, aquí dice lo que oraron. Entonces aquí como que el Espíritu Santo está tratando de decirnos que la oración de ellos no es una oración común. Aprendemos dos cosas de esta oración. La primera, que la oración estaba fundamentada en la palabra, no en un deseo. La oración de ellos estaba fundamentada no en la vengatividad, no en la venganza, no en el odio ni el resentimiento que pudieron haber conseguido solo por el hecho de haber operado algo bueno y haber recibido algo malo. Ellos realmente lo que hicieron fue orar conforme a la palabra, no conforme a sus deseos, no conforme a sus propósitos, no conforme a su visión, no conforme a sus metas, ni siquiera conforme a sus enseñanzas. Aleluya. Ellos oraron conforme a la palabra, porque están citando un salmo. Creo que es el Salmo capítulo 2. Pero lo interesante que también veo acá es que cuando ellos manifiestan la intención de la palabra, o decir, el fundamento de su oración, que es la palabra, también están mostrando y denotando su dependencia total en Dios. Hermano, la verdad es que nosotros no sabemos ni siquiera cómo orar, hermano. La mayoría de nuestras oraciones son deseos propios. Señor, ayúdame, por favor. Por ejemplo, en el caso mío, Señor, ayúdame, cambia mi mente. Señor, por favor, transforma mi boca. Señor, mira mi corazón, Señor. Mira mis pensamientos, Padre. Hoy voy a descansar, dame un descanso reparador para que mañana vaya a trabajar. Te pido, o sea, pero cuando yo oro conforme a la palabra, estoy orando conforme a la voluntad divina. Si tú tienes un poquito de dificultad en conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, bueno, vea la palabra. Porque de pronto estás invirtiendo mucho más tiempo orando según tus deseos, según tus necesidades. Y no digo que sea malo hacerlo, no, porque la Biblia dice que todo lo que nosotros pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo vamos a recibir. También dice en la Biblia, en el libro de Mateo, que todo lo que el hombre pide, eso recibe. Todo aquel que toque se le abre.
Es decir, que nosotros tenemos que tener el equilibrio de poder orar por nuestros deseos y anhelos, pero también teniendo el entendimiento que por sobre todos los deseos que tengamos, por sobre todas las metas que queramos, por sobre todas las necesidades que tengamos, está la voluntad divina de Dios. ¿Y cuál era la voluntad divina de Dios? La voluntad divina de Dios para ellos era que predicaran la palabra. Por esa razón es que ellos están encontrando el sentido del Salmo número 2. Cuando están viviendo algo, están encontrándole sentido a la palabra. Mire, la palabra no tiene sabor si usted no la vive. La única manera que podamos encontrarle sentido a lo escrito es que lo vivamos, no que lo memoricemos. No que lo aprendamos, ni siquiera es que lo prediquemos, sino que es que lo vivamos. Es decir, que esta oración es bastante interesante, importante y digna de imitar. Versículo número 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Ahora, Señor, mira a sus amenazas. Solo una pausa, porque se me había olvidado decirle, cuando usted mira en la concordancia Strong, fíjese que yo quise ponerle aquí a usted, hermano, para que pudiera ver conmigo y este estudio, pero no lo pude poner, hermano. Sin embargo, voy a tratar de explicar lo que tendría que enseñarle, pero la palabra Señor del versículo 24 dice, y ellos habiéndolo oído, por eso es importante que usted, cuando lo mire, usted mire este video, busque una Biblia y usted léalo conmigo. Dice, como es estudio, pues si tiene concordancia de una vez, úsela. Dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano, Señor. La palabra soberano es una palabra que yo sé que ahorita que se la diga lo va a tomar así feo, porque cuando oímos esa palabra la miramos de una manera despectiva, pero igual es la palabra griega que se usa, es la palabra déspota. Y la palabra déspota es una palabra que tiene dos significados. Sí, no me lo estoy inventando. La palabra soberano es la palabra en el griego déspota, o de donde viene la palabra déspota. Y una persona déspota o un déspota es una persona que abusa de su poder, abusa de su autoridad, abusa de su posición en referencia a alguien o a un grupo de personas. Ese es el significado de lo cual nosotros estamos acostumbrados al oír a la palabra déspota. Es que él es un déspota, dice, de una manera despectiva, pero aquí está hablando soberano Dios, y Dios no es un déspota de esa manera. Hay otro significado, y si usted no me cree, pues búsquelo en la Real Academia Española. La palabra déspota también significa alguien que gobierna totalmente, sin estar sujeto a las leyes, sin estar sujeto a nadie. Es como lo que entendemos nosotros un soberano. Por eso la palabra Reina Valera o la Biblia Reina Valera, ella escribe soberano Señor. Pero la palabra realmente griega es la palabra déspota. Bueno, ellos estaban apelando al que tiene mayor autoridad, porque cuando uno tiene un problema con autoridades es algo muy delicado, hermano. No podemos nosotros meternos a tratar de arreglar o a meternos en algunas decisiones pastorales, ministeriales, mejor dicho, porque puede ser profetas, evangelistas, de todo. No es bueno meterse. Yo se lo digo por experiencia. Yo tuve una pastora que amo mucho, bendigo mucho, y como hijo quise meterme a pelear por ella en una situación que estaban teniendo, y realmente no me fue muy bien. Nada bien, por cierto. Y me doy cuenta que eso la Biblia lo enseña. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que nosotros tenemos una referencia bíblica. Se lo voy a decir para que no mire que cuando yo le estoy hablando de que cuando hay una batalla, cuando hay una situación de coberturas, es bueno mejor no meterse. Porque esto se arregla de cobertura a cobertura. No es bueno meterse, involucrarse.
Por ejemplo, cuando usted, por favor, si puede ayudarme, cuando usted ve, cuando en el libro de Génesis, capítulo número 24, dice la Biblia que está Abraham, Abraham, el padre de Isaac, iban a subir, porque Dios le había dicho a Abraham que entregara a su hijo. Y si usted es bastante curioso, mira que llegaron al lugar donde iba a ser sacrificado. Entonces dice el 22 de Génesis, versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo. Él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Búsquelo, por favor. Dice, ¿en dónde está el cordero para el holocausto? Y uno dice, sí, ya lo leí, pero permítame. El cordero para el holocausto. Entonces en el versículo 13 hay un error de escritura, porque dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas a un carnero, trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto. Entonces, ¿cómo está aquí la cosa? Porque uno dice cordero y el otro dice carnero. Y es que el carnero es el papá del cordero. Es decir, que aquí se estaba arreglando un asunto entre padres. Abraham, el padre, Abraham, el padre de Isaac. El carnero, el padre del cordero. Y el padre Jehová, papá de Jesucristo, que esta es la figura de ellos. Era un arreglo entre papás, era un arreglo entre padres, entre coberturas. Por eso uno no se puede meter, hermano, en situaciones de coberturas. Mejor que avance y que siga el río y que Dios juzgue y que tenga que hacer. Pero usted, calladito, se ve más guapo. Ok. Entonces, ahora, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Ni me recuerdo, pero lo que le estoy hablando, sí, porque estamos hablando del soberano. Porque este era un nombre, un título que se le estaba dando al Señor. Alguien que está gobernando totalmente sobre los gobernantes que eran los que estaban llevando a juicio a Pedro y a Juan. Porque yo le dije en el capítulo 4, lo que iniciamos hablando es de que fueron los principales sacerdotes, los saduceos, la guardia del templo, el Sanedrín, Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Es decir, ahí estaban los meros caciques. Ellos mandaron a llamar a Pedro y Juan. Este problema se tenía que resolver entre coberturas. Y lo que pasó es de que aparece el soberano, el déspota, el que no tiene que pedirle permiso a nadie. Tal vez todos les tenían que pedir permiso a Anás y a Caifás, de que tenían que sanar bajo la jurisdicción y bajo el lineamiento y bajo el orden y bajo las instrucciones y bajo el reinado y bajo la opinión y la firma de ellos. Pero Dios no tenía que hacer eso. Aleluya. Bueno, ahora, aquí nosotros vemos en el versículo 29 la conclusión, porque dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Es decir, que ellos lo que estaban pidiendo no era que ellos pudieran, no sé, me ocurre algo, pudieran ser más conocidos, pudieran, ellos lo que querían era publicar su palabra, hablar su palabra, predicar su palabra. Pero dice la Biblia, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjese, hermano, que cuando nosotros vemos esto, vemos la petición de ellos y dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de Jesucristo. Es decir, que ellos estaban solicitando el respaldo de su palabra.
pero ellos en ningún lugar, en ningún momento encontraron un despropósito a lo que estaban viviendo. Algo que es muy interesante, que se me olvidó tal vez compartir, ahorita lo estoy viendo, es que primero, si ellos se dieron cuenta que había una unión entre el cielo y la tierra, es decir, que yo no sé si ustedes recuerdan el libro de Daniel, vamos a ver si lo encuentro. En el libro de Daniel, capítulo 9, si Dios me da la oportunidad, se lo voy a leer, hermano. En el libro de Daniel, capítulo 9, dice que cuando estaba Daniel, cuando estaba Daniel hablando acerca de lo que estaba pasando y se puso a interceder, Daniel se puso a interceder, hermano, a favor del pueblo de Israel. Pero lo curioso es que Daniel, mira lo que dice, Daniel 9, 3, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración, ruego en ayuno, silicio y ceniza. Y el versículo 5 dice, hemos pecado contra ti, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Y empieza Daniel describiendo un montón de cosas espirituales malas. Pero lo que me llama la atención, y es el punto que quiero yo enfatizar, es que dice, todo Israel traspasó tu ley, verso 14, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Es decir, que Daniel pudo entender que las desgracias que estaban viviendo ellos era consecuencia de haber quebrantado leyes espirituales. Es decir, que ellos sabían perfectamente que ellos hicieron algo espiritual, o están haciendo algo espiritual. Juan y Pedro estaban aplicando la administración espiritual, predicar la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque por la locura de la predicación, dice que la gente se estaba salvando. Entonces, es algo espiritual, pero estaba saltando algo material, lo estaban metiendo preso. O sea, ellos pudieron ver lo que a veces nos cuesta, que lo que estamos viviendo no tiene relación con lo espiritual y es totalmente falso. Daniel pudo ver que todo lo que estaba viviendo Israel en ese tiempo, esas desgracias, ese sufrimiento, esa escasez, era consecuencia que habían dejado leyes espirituales olvidadas. Entonces, en la oración de ellos, por eso es de que me gusta mucho, por eso la noto como una oración muy especial, porque no era una oración común, era una oración que no solamente tocaba la palabra, está fundamentada en la Biblia, sino que tenía la revelación, el conocimiento de lo que estaba pasando en ese momento en sus vidas. Y cuando vemos nosotros que ellos llegaron a su casa, dice que vinieron a los suyos. Ellos después de que salieron presos de la cárcel, vinieron a los suyos. ¿Sabe de qué me recuerdo? Me recuerdo cuando Lot estaba, vamos a ver si lo encuentro. Me recuerdo cuando Lot estaban los hombres allá en Sodoma, capítulo 19 del libro de Génesis. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. El lugar seguro, Dios lo está manifestando. ¿Cuál es el lugar seguro? La familia. ¿Cuál es el lugar seguro? El hogar. Y aquí no solamente estoy hablando de la casa física, sino estoy hablando de tu casa espiritual. Estoy hablando de congregarte. El lugar seguro es a donde tú vas a recibir bendición. Es en donde tú sientes que te aman, en donde no te desprecian, en donde puedes ser como eres, en donde te fortalecen, pues, en donde te ministran, en donde sabes que no te rechazan. Ese es el lugar seguro. Cuando eso deja de ser un lugar seguro, hermano, ha dejado de ser una casa. Porque cuando ellos estaban a punto de ser agarrados por estos hombres que querían violarlos, dice la Biblia que estos hombres enviados de Dios alargaron su mano y los jalaron y los metieron a la casa.
y cerraron la puerta. Y dice que cuando hubieron orado, verso 31, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con todo denuedo la palabra del Señor. Hermanos, después de que ellos oraron, el lugar tembló. Pero si usted es curioso, se va a dar cuenta en el versículo 31 y en el versículo 23, a ver, en el versículo 31 y en el versículo 24, está rodeado de oración, los prodigios, portentos y milagros. Si usted mira en el último versículo que estamos leyendo y lo miramos en el primer versículo que leímos hoy, hay algo impresionante. Pareciera ser que los prodigios, los portentos y los milagros están rodeados de la oración del versículo 31 y están rodeados de la oración del versículo 24, cuando ellos alzaron la voz. Solo oyeron lo que le estaban diciendo, de lo que les amenazaron y que salieron de la cárcel. Ellos empezaron a orar y nada más empezaron a orar. Y oraron conforme a la palabra, oraron conforme al propósito de Dios. Y todos querían el propósito de Dios. Nadie andaba jalando su carreta aparte. Todos orando con el propósito de Dios, que era la predicación de la palabra. La predicación de la palabra. Se amotinaron las gentes, pero tú ya sabías, Señor, que no nos desanimemos. Esto estamos viviendo por hacer lo correcto. Estamos sanando a las personas. Estamos liberando, estamos restaurando. Estamos levantando al caído, Señor. Y seguían orando, seguían orando. Y dice que cuando terminaron de orar, dice en la Biblia que hizo temblar ese lugar. Ahora, yo anhelo experimentar algo así, hermano. No que tiemble, aunque también me gustaría. A lo que me refiero es, yo quisiera ser parte de un pueblo así. Yo me apunto. Sé que me falta muchísimo, pero lo puedo alcanzar con Dios. Puedo hacerlo. Yo estoy seguro que lo puedo hacer. Que tengamos un propósito, que tengamos un solo lineamiento, una sola intención, y que cuando cometamos errores nos perdonemos, sigamos adelante, que veamos a Dios moverse con prodigios, portentos y milagros. Dios obró en mi vida, hermano. La verdad es que Dios obró en mi vida, y estoy seguro que no lo hizo porque soy bueno o porque hay algo bueno en mí. Él obró en mi vida porque Él es bueno y porque en Él hay solo bondad. Así que yo te quiero invitar a que el próximo domingo me acompañes a seguir estudiando el libro de Hechos. Vamos a terminar el capítulo 4 y vamos a leer el del 32 al 37. Este es el uso correcto de la oración. Y el próximo domingo vamos a hablar del uso correcto del dinero. Porque algo que tenemos que entender es de que hay dos cosas que al pueblo de Dios le cuesta. La primera es la oración, que me refiero a la intimidad con Dios, a la comunión con Dios. Y número dos, le cuesta manejar lo económico. Hoy vimos el uso correcto de la oración, por qué se debe de orar, cómo se debe de orar y la dimensión espiritual de la oración. Y número dos, que va a ser el próximo domingo, el uso correcto del dinero. Que Dios te bendiga. Tu amado hermano Julio González te saludó y trató de bendecirte con esta enseñanza y este estudio. Bendiciones y pasa una muy feliz noche. Hasta el próximo domingo.